Hola amigas, qué gusto encontrarnos una vez más acá en el canal de Tricolandia Costa Rica. Como ustedes saben, una de las partes importantes cuando vamos a empezar con cualquier bordadito o cualquier proyecto artístico es la escogencia de colores. Pero esta también es una de las partes más difíciles porque con tanta variedad de colores que tenemos en las paletas de los hilos, tanta cantidad de colores que existen, muchas veces nos perdemos y no sabemos qué escoger. Bueno, en este video voy a ayudarles un poquito, vamos a apoyarnos un poco con lo que es la teoría del color para poder explicarles cuáles las características de los colores, cómo se compone toda la parte de las mezclas para que podamos escoger la mejor opción para cuando vamos a realizar uno de nuestros proyectos. Entonces, quédense a continuación para que vean todo lo que es la parte teórica del color y al final vamos a tener un par de consideraciones adicionales con respecto a todo este gran tema que son los colores. Recuerda que todos los productos que te presentamos y muchos más los puedes encontrar en tu tienda preferida Tricolandia. Ven, visítanos y adquiérelos. O también puedes adquirirlos de manera fácil, rápida y segura ingresando a tricolandia.com y te llegarán a cualquier parte del país. Lo primero que tenemos que tener claro cuando queremos combinar colores es precisamente las propiedades de los colores. Entonces, aquí vamos a hablar de tres propiedades principalmente. La primera es el tono. Cuando hablamos de tono nos estamos refiriendo propiamente al color, es decir, amarillo, verde, azul. Cuando hablamos de tono es el nombre del color. El segundo punto que tenemos que tener claro, la segunda característica, es la luminosidad. Cuando hablamos de luminosidad nos estamos refiriendo a de qué manera afecta la luz dicho tono. Entonces, ya ahí estamos hablando, por ejemplo, de qué tan oscuro, qué tan claro es. Conforme vamos aplicando más luz, vamos a ir viendo cómo el color se va aclarando y cómo tenemos lo que son colores oscuros, colores claros. Podríamos hablar también de colores vivos, colores apagados. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos refiriéndonos a la luminosidad del color. Y finalmente, tenemos lo que es la saturación, que ya ahí es donde estamos hablando de la pureza propiamente del color. Es decir, si es un color que está combinado, por ejemplo, un morado, que es una combinación del rojo y del azul, o si es un color puro, que sería por ejemplo el rojo o el azul. Entonces aquí es donde hablamos de la saturación del color. Una de las formas en que podemos guiarnos muy bien con respecto a la combinación de colores es el círculo cromático. Él nos va a dar una perspectiva de lo que son los colores primarios, secundarios, terciarios para poder hacer nuestras propias combinaciones. Entonces, ¿qué hablamos de colores primarios? Los que no tienen combinación, es decir, los que resultan como tal de ser ellos solitos. Ser, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, puros completamente. Entre esos tenemos lo que es el amarillo, el azul y el rojo. Estos son nuestros colores primarios y a partir de ellos es que vamos a formar todas las paletas de colores que existen. Entonces, si combinamos lo que es el amarillo con el rojo,
vamos a tener como resultado el naranja. Si combinamos el amarillo con el azul, vamos a tener como resultado el verde. Y si combinamos el azul con el rojo, tenemos como un resultado el morado. Y así estos tres colores nuevos serían nuestros colores secundarios. ¿Qué es un color secundario? La combinación de dos primarios. Ahora bien, ¿qué pasa si yo combino todavía más? Si a este naranja yo le agrego un poquito más de tinte amarillo, vamos a obtener un color terciario que sería el ámbar. De igual manera, si a este verde yo le agrego un poco más de amarillo a la hora de estar haciendo la mezcla de colores, voy a obtener un color lima. Si yo agrego al verde y al azul, si yo los combino entre ellos, entonces voy a obtener un turquesa como resultado. De igual manera, si yo combino el azul con el morado, mi resultado va a ser el color añil. Y si combino el morado con el rojo, vamos a tener un morado de tiro. Y adicionalmente, si combinamos el rojo con el naranja, vamos a obtener un caqui o terracota. Acá inclusive podemos también pensar en qué tanto tenemos, por ejemplo, si le incluimos más amarillo a este color lima, probablemente se nos va a acercar más hacia este lado, va a ser más amarillento este verde. Si quitamos la cantidad de amarillo que tenemos en el lima, probablemente se va a ver más verde puro que un lima propiamente. Entonces, bien, más o menos estos 12 colores serían los básicos que vamos a tener en nuestro círculo cromático. A partir de aquí vamos a tener las degradaciones de cada uno para formar la familia de cada uno de los tonos. Entonces, con esta configuración de colores es que vamos a empezar a hacer todo lo que son nuestras combinaciones para cuando estamos haciendo nuestros trabajos. Acá también tenemos que tener claro, o tenemos que más bien imaginar que por aquí se está haciendo, vamos a tener una línea divisoria donde va a dividirnos los colores en dos familias, los colores cálidos y los colores fríos. Entonces siempre es bueno también tener claro este detalle cuando estamos trabajando combinación de proyectos, si queremos que sea en tonos cálidos o si queremos que sea en tonos fríos, principalmente cuando estamos hablando de paisajes, ¿verdad? Que entonces ahí vamos a estar viendo cómo combinar si es un paisaje de playa, si es un paisaje de montaña, etcétera. Entonces poder ver más o menos por dónde nos orientamos. Ahora bien, tenemos tres formas básicas de hacer combinaciones de colores. La primera es la monocromática. ¿Qué significa esto? De un solo color. Cuando hablamos de una combinación monocromática, estamos, como les decía originalmente cuando hablábamos de la iluminación, de una familia de colores en degradación. Entonces acá partimos desde el color más oscuro hasta el color más claro. Entonces, si vamos a hacer un bordadito, vamos a buscar, por ejemplo, que nos haga una degradación cuando estamos trabajando en la configuración monocromática. Ahora bien, si queremos hacer una combinación de forma análoga, entonces estamos hablando de que vamos a basarnos acá en el círculo cromático, vamos a escoger un color como tal y vamos a combinarlo con los colores que están a la par de él. Entonces, por ejemplo, si tomamos el ámbar como color base, yo lo voy a combinar de manera análoga con el naranja y con el amarillo. Son tres colores que, por ser ellos combinados entre sí, van a funcionar bastante bien. Esto nos va a dar una combinación muy armoniosa que nos va a generar mucha tranquilidad y mucho equilibrio en el proyecto que estemos trabajando. Entonces, otra opción, por ejemplo, si escogemos el azul, podríamos escoger el añil y el turquesa
como combinaciones. Entonces, si ustedes ven, ellos están muy relacionados porque ambos, el añil y el turquesa, tienen el azul en su composición. Ahora bien, hay otro tipo de combinación que se refiere a la combinación de los colores complementarios. Cuando hablamos de colores complementarios, estamos hablando de opuestos. Entonces, si yo tengo el morado, mi color opuesto es el amarillo. ¿Ven que está aquí en línea? Si hablamos del azul, mi color opuesto es el naranja. Si hablamos del morado de tiro, mi color opuesto es el lima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago esta combinación, ella se va a ver muy armoniosa porque ellos están en el círculo cromático precisamente opuestos. Igual, como les decía, si vemos esta otra combinación es bastante armoniosa. Y si vemos esta otra de acá, también es una combinación que se va a ver bien. Cuando hacemos este tipo de combinaciones análogas, también otro punto a considerar es la intensidad del tono, ¿verdad? Qué tan saturado esté, qué tan oscurito, qué tan claro. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que tal vez si yo combino el lima con el rojo, tal vez si quiero que no se vea como tan brillante, como tan chillón, yo podría quemar un poquito más este rojo y tirarlo un poquito más oscurito. O bien, este de acá puedo ponerlo un poquito más verde o un poquito más amarillo, depende de lo que esté buscando. Este tipo de combinación de complementarios generalmente van a tener un contraste fuerte, ¿verdad? Como les decía, que va a ser bastante llamativo a la vista. Como les decía, por ejemplo, al combinar estos dos, por decirlo así, ¿verdad? Que son los que tenemos de frente, vemos que ahí es bastante explosiva esa combinación. Una cuarta combinación es la armonía de tres colores o lo que llamamos triadas, que entonces aquí ya tenemos que, por ejemplo, pensar, esta combinación puede ser de 3, 4 o 5 colores. Entonces, ya aquí tenemos que pensar un poco en formas geométricas. Entonces, si yo tuviera un triángulo, esta es la forma de un triángulo, y yo lo pongo acá sobre mi círculo cromático, cada una de las puntas me está tocando, por ejemplo, en este caso, los colores primarios. Es decir, que si yo combino estos tres, van a quedar bien juntos. Eventualmente, si yo muevo mi triángulo acá y yo lo pongo acá, vemos que mis puntas del triángulo están tocando el lima, el naranja y el añil. Entonces acá, al combinar los tres, es también otra combinación que se va a ver bien. Otra de las formas, si estamos pensando en 4 colores, entonces ya yo tengo que pensar en un cuadrado. Vamos a ver, más o menos así. Entonces igual yo lo pongo sobre mi círculo cromático y cada una de las puntas me va a tocar un color. Entonces, por ejemplo, me estaría tocando estos 4 colores que serían los que vamos a combinar, que también combinan bien y son 4 colores. Si fueran 5 colores, pues es cuestión de imaginarnos un pentágono y ya con ese vemos dónde tocan las puntas y ya eso nos está dando una gama más amplia de cómo combinar. Este tipo de combinaciones nos va a generar un equilibrio visual bastante interesante y vamos a lograr diferentes efectos. Ya es, por ejemplo, cuando queremos crear obras un poquito más artísticas con mucho efecto visual, mucha explosión de color, que entonces pensamos en las triadas como una opción. ¿Te gusta el contenido de este video? Entonces, dale like. Suscríbete al canal y para ser el primero en enterarte de nuevos videos, activa la campanita de notificaciones. No te vayas, continuamos con más.
Bien, amigas, entonces ya vieron, de esto fue, digamos, todo lo que es una pincelada, así en forma muy básica y muy rápida de lo que es la teoría del color. Y siempre es importante tener claro todas estas detallitos, ¿verdad? De lo que son nuestros colores primarios, cómo hacemos las mezclas, de dónde sale cada uno de los diferentes colores, para que podamos después poder escoger la mejor forma, la mejor combinación de colores para nuestro proyecto. Por supuesto que siempre todo esto va de la mano de nuestro gusto personal, no porque nos digan que esa es la combinación perfecta, es la que necesariamente nos gusta a nosotros. Siempre tenemos que ver ahí, poner nuestra gotita de creatividad y escoger cuál es la combinación que nos gusta más, siempre balanceando entre luces y sombras, o sea, colores más claros, colores más oscuros, de manera tal que podamos tener un balance bien bonito en nuestro bordado. Una de las formas más fáciles, donde casi siempre vamos a ir a la segura, fue la primera forma de combinación, la monocromática, que es cuando estamos trabajando con una degradación de colores, ya sean 2, 3, 4 o 5 colores, depende del proyecto que estemos haciendo. Entonces con esa siempre vamos a ir a la segura si no queremos complicarnos mucho. Es una forma muy sencilla y muy elegante de trabajar. Ahora bien, cuando queremos hacer más mezclas de colores, principalmente cuando estamos haciendo proyectos un poquito más artísticos, donde necesitamos efectivamente tener esa explosión de color, tener un color que predomine más sobre otro, pues ahí vamos entonces a aplicar un poquito todo lo que vimos acerca del círculo cromático. Por ahí en las redes sociales he visto que hay algunos cursos de pintando con hilo y demás, donde utilizan como su primer proyecto un círculo cromático, bordar un círculo cromático. Entonces también podemos apoyarnos en los colores que yo les presenté, bordar nuestro círculo cromático y ya vamos a tener, como decir, una base bastante certera para cuando vayamos a hacer la combinación de colores. Ahora, un punto bastante importante: cuando tengamos muchas dudas sobre cuál es la combinación perfecta, sobre cómo podemos trabajarlo mejor, sobre si este color queda bien con este otro o demás, entonces una recomendación muy acertada que me dieron hace muchos años es: vayamos a la naturaleza. Salgamos a nuestro jardín, vamos al parque, busquemos un lugar donde haya bastante naturaleza y observemos toda la gama de colores que están en la naturaleza. Recordemos que esa es la combinación perfecta y ahí vamos a poder ver tantas formas, tantos colores combinados, tantos colores que combinan también, que se ven armoniosos, y de ahí podemos sacar muchas ideas. Entonces, si queremos hacer un proyectito bordado y no tenemos a veces como esa inspiración, ¿verdad?, para escoger ese color, vayan a su jardín, busquen un rinconcito, vean una de las plantitas, una de las florcitas que tengan por ahí, vean la diversidad de colores que van a encontrar en esa planta y ahí tenemos una solución muy fácil. Si tenemos ahí como ese bloqueo creativo, entonces apoyémonos en la naturaleza, que siempre es perfecta. Porque recuerden, si lo podemos imaginar, lo podemos crear. Así es que adelante, vamos a combinar colores.